LL Channel World. Más de 20 años entregando televisión por cable e internet a nuestra comunidad. Ofrecemos conectividad de alta calidad para hogares, tanto en sectores urbanos como rurales. En el sector urbano entregamos señal estable, mayor velocidad y soporte cercano para nuestros clientes. También llegamos a sectores rurales como Las Lajas, El 4, Quilmes y Quinchilca, llevando conectividad donde más se necesita. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y cercano para nuestra comunidad. LL Channel World. Conectamos hogares y comunidades. Súmate a nuestra red de conectividad. Navega por el río San Pedro, recorre rutas escénicas, descubre el lago Riñihue y conecta con un territorio auténtico, donde cada paisaje cuenta una historia. Cuenca del San Pedro Experience. Descubre un sur distinto. Contáctanos. Muy bien, buen día a todos los laguinos, laguinas que nos están viendo a través de la pantalla de Canal San Pedro 7 TV en la señal 7 de LL Channel, el operador del TV cable aquí en la comuna. Así que muy bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos en un nuevo capítulo en esta semana de City Talk, desde Humanizando Territorios, donde siempre buscamos tener conversaciones distendidas y conocer a gente linda, gente que está haciendo cosas muy interesantes y que también nos sirven a nosotros como comuna, como sociedad, como personas. Siempre es importante escuchar a gente que está haciendo cosas importantes y ver por qué no, ¿cierto? Tal vez podemos replicar algo de eso y por qué no también hacernos parte. Así que muchas veces, ¿cierto? Damos por hecho y aquí vamos a entrar un poco en materia, ¿cierto? Damos por hecho que todos pueden disfrutar, por ejemplo, de un parque, a propósito de nuestro parque Alderete, hace poco inaugurado, ¿cierto? O por disfrutar de un restaurante o de un sendero, ¿cierto? Pero muchas veces la realidad es que para miles de chilenos, ¿cierto? Salir de la casa sigue siendo un gran desafío. Entonces, qué mejor que para hablar de esto, hoy nos acompaña Sandra Osorio Gonet, directora ejecutiva de Turismo Inclusivo, a quien desde ya le damos las gracias por tomarse el tiempo para conversar con nosotros un rato. ¿Cierto? Sandra es una experta que trabaja para que la recreación y el viaje no sea un privilegio de pocos, súper importante, sino que más bien sea un derecho de todos. Así que muy bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Bien, todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder conversar con ustedes. Bien, gracias. Vamos a hablar entonces de turismo inclusivo, por la fundación que tú lideras, ¿cierto? Y hemos preparado ahí algunas preguntas, queremos darle la importancia que corresponde a esta conversación. Y queremos partir por lo más básico, para que la gente aquí de los lagos, ¿cierto? Y la región te puedan conocer y puedan conocer las lindas actividades que ustedes tienen. Entonces, desde el punto de vista de la vocación, yo me pregunto, Sandra, para quienes nos ven en casa en este minuto, ¿qué es lo que te movió o te mueve, ¿cierto?, para trabajar cada día para que el turismo en Chile, de alguna manera sea para todos y sea lo más inclusivo posible? Mira, todo esto nace como una conversación de familia. Este es un proyecto familiar. Nosotros empezamos a finales del 2019 a darle vuelta a esta propuesta, pensando en como lo típico que uno empieza ya a ver qué voy a hacer más adelante, cuando ya no esté trabajando así a full. Y pensamos en crear un espacio turístico, eh, alejarnos un poco también de la vorágine de las ciudades, a pesar de que yo vivía en ese minuto en Temuco, no era tan complejo como Santiago u otros lugares. Eh, y entonces empezamos a crear un espacio donde efectivamente todo lo que hubiese ahí fuera accesible para las personas que lo visitaran. ¿Por qué? Porque un poco por temas familiares también nos ha tocado viajar
poco, mirando, y mi hijo mayor, que es parte de este proyecto, él estudió hotelería, en ese momento estaba trabajando fuera de Chile, y, y si se acuerdan, un poquito después de eso vino la pandemia. Claro. Y en ese proceso empezamos a tener que reinventar, porque el espacio que estábamos creando, al cual no pudimos ir siquiera por varios meses, tuvimos que pensar en cómo podíamos seguir trabajando este concepto del turismo inclusivo de manera virtual. Y ahí creamos turismoinclusivo.cl, que es una plataforma de servicios, de capacitación, de asesoría, mientras nuestro proyecto, que era más de terreno aquí en Curacautín, donde yo estoy en este momento, quedaba un poco en stand-by hasta que pasara todo esto de la pandemia. Y ahí nos dimos cuenta de la gran necesidad que había, del interés por conocer cómo poder atender mejor, prestar mejor servicio a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a otros grupos diversos que después fuimos involucrando. Mm. Así surge un poco esta idea. Qué bien, qué linda iniciativa. Muchas veces, ¿cierto? A propósito, tú dices turismo inclusivo. La gente puede estar preguntando, ok, pero ¿qué es turismo inclusivo? Entonces, en simple, Sandra, ¿qué significa que un destino realmente sea inclusivo? ¿Es solo poner una rampa, por ejemplo, o es ver más allá? Lo primero, comentarte, José Eduardo, que el turismo inclusivo no es un tipo de turismo, sino que es transversal a todas las formas de hacer turismo, a todos los servicios que involucran el turismo. Nosotros hablamos dentro de lo que es la parte como más teórica, la cadena de accesibilidad del turismo, donde está desde el transporte, el alojamiento, gastronomía, las actividades, los lugares patrimoniales. Todos esos elementos de esta cadena tienen que tener su cuota de accesibilidad. Y cuando hablo de accesibilidad, hablo de muchos elementos más que la rampa, como bien señalas tú, porque no estamos pensando solo en las personas con discapacidad física, sino también en las personas sordas, en las personas ciegas, las personas con autismo, personas mayores, como te señalaba, y cada uno de estos grupos requiere algunas adaptaciones, algunos elementos de accesibilidad distintos que tenemos que ir incorporando de a poco. Mm, Eso es más o menos el concepto de turismo inclusivo. Es un poco más complejo, un poco más extenso, pero estoy tratando de hacerlo resumido y principalmente desde lo que es la mirada del actual concepto de personas con discapacidad y de discapacidad es eliminar barreras. mm. Ese es el elemento principal. Estoy pensando que muchas veces, estoy pensando si realmente con la experiencia que tú tienes, con todo tu equipo, somos conscientes de esta necesidad. Porque yo digo, porque si fuésemos tan conscientes, ¿por qué necesitamos leyes para hacer que las cosas sucedan? ¿Por qué los restaurantes están obligados a ciertas cosas? ¿O por qué un edificio está obligado a ciertas cosas? O en este caso las entidades públicas, que en algún minuto, cierto, por ahí se partió, todas estaban obligadas a tener ciertas condiciones. Al parecer, estamos obligados por ley más que por conciencia. Yo creo que sí, yo creo que pasa un poco eso. Sin embargo, tampoco es que las leyes hoy día estén tan presentes, porque los organismos que tienen que fiscalizar la implementación de todo esto, de repente no dan abasto simplemente. Sin ir más lejos, ¿verdad? Dentro de lo que es el turismo, tenemos un ente regulador que es Cernatur. Y ellos, si bien han hecho algunos acercamientos a lo que es el turismo accesible, que ellos hablan de turismo accesible, no de turismo inclusivo, eh, no tienen luego la capacidad de ir no quiero usar la palabra, pero fiscalizar, Mm, supervisar, visitar a los distintos servicios de turismo. En la región de la Araucanía, donde nosotros vivimos, donde nos desarrollamos, hay comunas que están mucho más desarrolladas, como Pucón, ¿verdad? Que es ujú, como más emblemático, pero no hay tampoco una conciencia clara de lo que significa que los servicios tengan estos elementos de accesibilidad que están en la norma, que están en las leyes, como tú señalas, pero no se piensa desde que tú empiezas a construir una cabaña, un hotel, un restaurante,
en que tenga estos elementos, más allá de que si viene un arquitecto o viene el departamento de obras de la municipalidad y te dice falta la rampa, Mm. falta el baño, pero no nada más que eso, y no incorporamos otros elementos que incluso son más económicos que los que mencioné. Sí, sí, también a propósito de económico, también ahí, claro, siempre está esa lista y también ahí de incrementar los costos a propósito de tener que implementar mayor Pero eso es un inclusividad. mito, José Eduardo. ¿Sí? El costo más alto es un mito, Ya. porque el problema es cuando tú tienes que entrar a picar porque no lo hiciste al principio. No, claro. Si tú diseñas dos baños, que es lo que te pide básicamente la ley, y uno de esos cumple con todo lo que es la accesibilidad universal, no necesitas hacer un tercer baño, Mm. que es lo que ha Sí. tenido que hacer muchas personas porque tenían solo dos baños pequeños y ninguno de los dos lo podían adaptar para personas con discapacidad. Pero si tú haces ambos, nosotros acá en nuestro centro turístico, todos nuestros baños tienen accesibilidad universal, todos, no Mm. solo el que nos obliga la norma. Entonces, eso y no es un costo más alto. Una puerta, solo por poner el ejemplo, una puerta que entre 70 y 90 centímetros, la diferencia, ¿cuántos serán? ¿10.000 pesos? Claro. Entre una puerta de esa dimensión. Entonces, es pensarlo desde el principio. Mm. Sí, sí, también. Y comentaste anteriormente, hablaste de barreras. Entonces, cuando una familia, por ejemplo, con un integrante con discapacidad decide salir a pasear, lo que sea, digamos, ¿cuáles son, crees tú, los principales miedos que vienen o las barreras invisibles con los que se encuentran antes de llegar al destino al que van? Mira, nosotros partimos justamente haciendo esas encuestas. Hemos repetido ya en 2 ocasiones y yo creo que vamos ya para la tercera, preguntándole a las personas qué es lo con qué se encuentran y qué es lo que pasa. Hay una cierta sensación de que no van a encontrar lo que se requiere. Hay mucha gente que dice, yo no salgo porque ya sé que no voy a encontrar la accesibilidad que se necesita, o si la encuentro es mucho más cara porque cobran más por los servicios accesibles. Hay casos en los que sí, efectivamente, por ejemplo, en un guiado, en un trekking, ya no es una persona la que guía, necesitas dos e incluso tres para Mm. acompañar a una persona con discapacidad. Ok, ahí puede que efectivamente el costo sea más alto, Mm. pero no en todos los servicios. Y principalmente lo mayor es que no hay información. Por eso es que nosotros creamos hace 2 años destinosinclusivos.cl, porque las personas nos escribían por redes sociales, nos preguntaban, quiero ir a, no sé, Futaleufú y quiero saber si ahí hay algo accesible. Quiero Mm. ir a Arica y necesito un hotel o un restaurante con accesibilidad. Y así empezamos a recoger toda esta información y la estamos ahora difundiendo en forma gratuita, por supuesto, en destinosinclusivos.cl, porque lo que falta mucho es información. Y Cernatur en eso tampoco, y Cenadis, que es el otro, ¿verdad?, servicio que vincula, digamos, con esta temática, no tienen toda esa base de datos actualizada y a la mano. Mm. Entonces, eso es lo que más se requiere, información. Mm. Y esto, Sandra, de alguna manera, muchas veces cuando se habla de esto, uno lo primero que se le viene a la mente, tal vez, ¿cierto?, es la silla de ruedas. Y yo creo que esto es más que, esto es más que sillas de ruedas. Entonces siempre pensamos solamente en la movilidad, pero ¿cómo se prepara el turismo en general para una persona ciega, ¿cierto? Para una persona sorda o para un adulto mayor que simplemente necesita más calma, digamos, más tiempo en el proceso, ¿cierto? Para leer y para ver señaléticas que sean lo más claras posible. Entonces, ¿cómo es tu mirada ahí? Bueno, ahí hay elementos clave que tú un poco lo has mencionado. Algo que yo, por ejemplo, siempre le comento con los municipios que hemos trabajado, es que ellos hacen muchos videos promocionales, ¿verdad?, de su destino, de lo que hay en sus comunas, en el área turística, obviamente. Y si pensamos en la licitación que se hace para que consigamos una productora que haga ese video, en Claro. las bases tiene que decir debe incluir intérprete de lengua de señas, porque si después lo agregan es muchísimo más caro y más engorroso. Mm. Ese es un punto.
El segundo punto, lo mismo para todos los hoteles, restaurantes, para todos los que quieran hacer, eh, que hacen hoy día, porque lo visual, ¿verdad? Las redes sociales se necesitan muchos videos. No digo que en todos, pero por lo Mm, menos en el que es como oficial, poder incluir la intérprete o el intérprete de lengua de señas. Incorporar algunas información en braille o en otros sistemas que hay hoy día alternativos para las personas ciegas. Hay mucha tecnología asociada a las personas con discapacidad visual que pueden complementar y mejorar el servicio y la experiencia del usuario. De repente vemos cartas de menú muy lindas, preciosas, que yo las encuentro muy creativas, pero no son funcionales para una persona sorda, perdón, una persona ciega. Y ahí mm, simplemente hay que tener un texto liso, con una letra un poco más grande, tal vez que también ayude a las personas mayores o con baja visión a poder leer fácilmente un menú. Tener la alternativa, mm, tener el menú bonito, pero también tener la alternativa accesible. El, en el caso de las personas con autismo, hace un tiempo atrás me tocó hacer una capacitación para una viña que estaba abriéndose a ser visitada por turistas, ¿verdad? Abriéndose al turismo. Y me tocó que en ese grupo había un papá de una persona, de un joven con autismo. Y él dentro de la capacitación me contaba que habían propuesto tener un espacio aislado, seguro, tranquilo, por si algún visitante o un familiar se necesitaba aislarse en algún momento, tenía alguna descompensación o el entorno le provocaba alguna molestia. Y eso debería ser en todos los espacios de turismo, en un museo, en un espacio patrimonial, en un restaurante, etcétera. Hay algunos que ya lo han implementado. Tenemos empresas que han implementado las horas de silencio, no recuerdo bien los mm. nombres que le han puesto, buscando espacios donde las personas puedan sentirse más a gusto. Y eso no es más caro, es simplemente pensarlo, motivarse y hacerlo. Sin Y duda. tiene que ver un poco con esta mirada de que no me quedo solo en el discurso, sino que voy buscando alternativas. Sí. Estaba pensando a propósito de silencio que mencionaste, hay un turismo del silencio que se llama, y aquí en los lagos, en la región en general, el turismo es súper importante, muy relevante, digamos, desde el punto de vista económico también. Estamos llenos de naturaleza, entonces no todo también es ir a un restaurante o ir a un museo, sino que también está los espacios exteriores, digamos. Hay una naturaleza maravillosa, aquí tenemos río, tenemos lago, Riñihue, el Mocho Choshuenco, lugares donde senderos que recorrer. Entonces, ¿crees que la naturaleza ese puede que sea el desafío más grande para la inclusión o es donde tenemos tal vez más oportunidades de innovar para la inclusión? Ambas cosas. Yo creo que sí, es uno de los espacios más complejos. En estas encuestas que te comentaba que hemos hecho a personas con discapacidad, ellos nos dicen, los espacios naturaleza son los menos accesibles, es donde nos cuesta más, donde los tour operadores no nos quieren llevar porque sienten Mm, que no tienen la implementación necesaria, prefieren hacer un city tour que llevarlos a un parque. Y hoy día, bueno, también a propósito de lo que yo contaba, post pandemia, la gente se abocó mucho más a los espacios de naturaleza. Y ahí también ya hemos hablado un poco de otros organismos estatales. CONAF también tiene una responsabilidad respecto de los espacios que están eh, ellos ofreciendo. Tuvimos la oportunidad de asesorar y apoyar a Nahuel Ñadi, que está, ¿verdad?, en Puerto Montt, y otros parques en otras regiones de Chile, que están haciendo pequeños esfuerzos donde han puesto pasarelas, donde tienen baños accesibles, donde se ha implementado algunas redes de apoyo para las personas que llegan y necesitan asistencia, etcétera. Pero sí son lugares que requieren, como bien decías tú, mucha innovación. mm, Hay proyectos muy bonitos, nosotros también hemos participado en proyectos donde se han hecho réplicas de aves, por ejemplo, material en braille o lo que le llamamos nosotros rotafolios con algunas de las especies de flora, fauna más icónicas para acercar toda esa información a las personas con discapacidad. En nuestro canal de YouTube, por ejemplo, hay más de 20 videos en lengua de señas de especies nativas,
de distintas regiones del país que nosotros a través de un proyecto pudimos generar y siempre estamos buscando seguir generando ese tipo de información. Pero de nuevo, no es más complicado, están las herramientas a la mano, es cosa de incorporarlo. Hay un fondo, es el FONDEF, si no me equivoco, de cultura, ¿verdad? Que, Ujú. que en todas las bases exige que todo el material que se haga sea accesible. Y así debería ser, en todos los ámbitos. Mm. De verdad, uno de repente dice, ve esfuerzos que hacen algunos parques privados o algunos lugares de naturaleza privados por hacer letreros con informativos, ¿verdad? Donde ponen la flora, la fauna, la historia del lugar. Y de nuevo, hacerlo accesible no es más caro si lo haces desde el primer momento, desde el diseño de ese letrero. Mm. Pero es algo que tenemos que seguir insistiendo e incorporando en en los distintos espacios, los distintos territorios. Sí, sin duda. Yo estuve viendo algunos videos ahí en YouTube, maravillosos, muy lindo, y todo el trabajo que se hace a propósito de nuestro río San Pedro. Me imaginaba una actividad que había ahí en unos suerte de bote, digamos, donde subían con unas sillas. Aquí hay un par de operadores turísticos que hacen bajadas, que son un poco más complejas porque son cierto kayak o hacen rafting. Pero hay partes del río San Pedro que son muy tranquilas y también está el mismo lago Riñihue. Tú estás comentando proyectos, emprendedores, tal vez se me viene ahí, ¿cierto?, a la mente. Entonces, el vecino o vecina que hoy día está mirando, ¿cierto?, el canal, la gente que nos está viendo, que son pequeños emprendedores, empresarios, ¿cierto?, que están en el negocio turístico, aquí en la zona, aquí en la ciudad, y tal vez tienen poco presupuesto, pero sí tienen las ganas. Entonces, ¿cuál te crees que podría ser un primer paso, barato tal vez, ¿cierto? Y con voluntad, que sin duda la deben tener, que ellos puedan dar para poder tratar de ser más inclusivos en su servicio turístico? Tal vez antes de darte algún paso como específico, yo te voy a dar otro concepto que es asociatividad y colaboración. Yo creo que ustedes dentro de lo que están trabajando tienen eso incorporado, ¿verdad? Es Mm. parte de su ADN, pero se hace 100% más real cuando tú no tienes muchos recursos. Y, por ejemplo, la silla Joelet, que es la que es mejor, digamos, para hacer actividades de trekking o senderismo inclusivo, cuesta alrededor de 5 o 6 millones de pesos. Si yo trato de comprarlo, ni siquiera nosotros lo hemos podido adquirir porque no hemos podido hacerlo, pero si se reúnen varios Mm. de un mismo territorio, varios operadores, servicios, qué sé yo, y obviamente se los prestan, se organizan, qué sé yo, por supuesto que va a ser más fácil. Lo mismo en comprar otro tipo de implementos que son de más alto costo. Pero por otro lado, lo que yo te decía, el acceso a la información, el poder contar con información clara, cuando vayan ellos a crear algún tipo de tríptico informativo, video, etcétera, que lo piensen y ahí obviamente entramos nosotros también con estos asesoría, que a todo esto no estamos hablando de grandes sumas de dinero, eh, que podemos ofrecer en cómo poder implementar eso, cómo poder llevar hasta ellos, hasta sus territorios, elementos tan simples como eso. Y lo otro que también es muy importante, pensando en un tip súper básico, que son los pictogramas. No sé si te lo imaginas más o menos los iconos, ¿verdad? Que aparecen como universales respecto de lo que es un baño, respecto de lo que es, no sé, dónde botar la basura. Todos esos pictogramas, esas figuras, son información accesible, constituyen finalmente información accesible para personas con discapacidad cognitiva, Mm. autismo, personas mayores, incluso extranjeros que pueden no hablar el idioma y necesitar. Entonces, implementar ese tipo de elementos va dando un acercamiento. Yo siempre digo, y por último, redes de apoyo. Tal Mm. vez el tema de la lengua de señas, ustedes me dirán, es que no conocemos ningún intérprete de lengua de señas que viva acá en Los Lagos. Bueno, pero tal vez en la ciudad cercana sí lo hay y pueden entre varios organizarse y hacer un video que sea
para que les sirva como a todo, no sé, son Mm. redes de apoyo, no tienes que saberlo todo. Mucha gente me dice, quiero hacer un curso de lengua de señas para cuando vengan pasajeros, pero ¿sabes qué? Tal vez no es la mejor inversión. Tal vez la Mm. mejor inversión es que tengan una persona a quien les pueda apoyar, que graben un video que relate todos los atractivos que ustedes tienen en el territorio y que eso lo ocupen varios emprendedores, ¿me entiendes? Mm. Entonces, porque la lengua de señas, igual que cualquier idioma, si tú no lo practicas, se te olvida. Sí, Y claro. si no tienes una persona sorda cerca con quien practicar, y aparte que también es absolutamente, se actualiza todos los días, entonces, Sí. es necesario practicar. Si no lo vas a poder hacer, no inviertas en eso. Más bien, consigue las redes de quien lo puede hacer y quien los puede apoyar. Mm. Esos serían como los tips que yo te diría, pero vuelvo al principio, colaboración y asociatividad. Sí, sin duda. Y a propósito de lo mismo, ¿ustedes han hecho colaboraciones o alguna, han tenido algún acercamiento con la región de los ríos en general? Sí, de hecho sí, tenemos varios asociados o colaboradores dentro de lo que es la región de los ríos. En Valdivia hay varios emprendimientos que hemos tenido. En Osorno hay varias cabañas que también son accesibles, que se han ido incorporando. Y ahí dejo la invitación, porque siempre me pasa cuando hacemos estas charlas o estas entrevistas, que aparece alguien que dice, yo tengo una cabaña que la hice accesible y la verdad es que no lo había dicho muy fuerte, pero ahora lo digo. Perfecto, venga y súmese a nuestra plataforma de destinosinclusivos.cl y así vamos agregando servicios a esta cadena. Un restaurante que, como tú bien decías, por ley tienen que tener baño, tienen que tener una rampa, vamos, venga a la plataforma y tal vez en la próxima etapa a través de algún fondo o a través de algún esfuerzo, puede tener una carta en braille o puede Mm. tener algún video en lengua de señas, etcétera. Entonces, es ir avanzando pasito a pasito, como dice la canción, pero no quedarnos en el me va a salir caro o no lo voy a poder hacer, sino que vamos buscando la forma de gestionarlo. Mm. Con la pasión que hablas y todo, y se nota que es algo que te gusta mucho y en todas estas asesorías que además yo vi en la página web de ustedes y en el canal en YouTube también, todo el trabajo que hacen que es maravilloso. Así que también ahí se extiende y repetimos ahí a los que están escuchando que si tienen, o ya sea que no tengan a lo mejor y quieran buscar la forma de migrar de empezar a ser más inclusivos en su servicio, o si ya lo tienen, que los puedan contactar ahí, también nos pueden contactar a través del canal San Pedro 7 TV y podemos hacer ahí los nexos a propósito de lo que son estas redes de colaboración. Yo, Sandra, vamos a ir terminando un poco la entrevista que está muy interesante. ¿Qué es lo que más te llena a ti de orgullo cuando desarrollas un proyecto o te involucras en un proyecto de inclusividad? ¿Cómo impacta en ti, en Sandra Osorio? Bueno, lo he dicho un poco cuando hemos hecho los encuentros internacionales, ¿verdad? Que es que es otra instancia que tenemos de difusión, que eso es 100% colaborativo, todos quienes van y participan y hacen las actividades, las hacen en forma gratuita. Y ver cómo las personas viven esos momentos, viven la asociatividad que se observa, pueden preguntarle a otra persona, oye, mira, tú hiciste esto, cuéntame cómo te fue, etcétera. Y el vivir las experiencias para las personas con discapacidad o personas mayores, poder subirse a un kayak, poder hacer, no sé, algo tan sencillo como tiro al blanco para una persona. Entonces, eso es algo muy gratificante, ver que realmente las personas dicen, gracias porque esto yo no lo habría podido hacer de otra forma, me abre la posibilidad de seguir buscando alternativas, no quedarme en mi casa eh, y tal vez invitar a otro a que también se sume y lo intente, porque en el caso del primer encuentro nosotros tuvimos la asistencia de unas personas de Temuco, del sector de labranza, que fueron con mucho esfuerzo con sus hijos con una discapacidad severa.
y estuvieron bajo lluvia y se ve ahí en los videos con ellos haciendo de todas las actividades, pasaron pero por todas. Y te cuento, José Eduardo, que uno de ellos después falleció el año pasado, pero esa mamá sigue conectada con nosotros y es la primera que nos repostea todo lo que hacemos porque sabe que hay otros niños y otros jóvenes y Mm. otras familias que deberían animarse y motivarse a hacer. Eso me llena. Esos momentos que le dimos de felicidad a esa mamá, a ese joven, a toda su familia, eso por supuesto que nos llena. No, qué lindo, qué lindo. Muy hermoso. Y me gustaría que termináramos con tu mirada de futuro, con tu visión y la que deben tener como equipo también, en lo personal. ¿Cómo te imaginas tú el turismo inclusivo en las regiones? Eh, Tal vez pensando en la región de los ríos, en la comuna de los lagos, en general, no sé, en 5 años, ¿cuál es tu ideal? ¿Qué es lo que persigues, digamos, como ideal? ¿Cuál es tu visión? Uy, eh, a ver, cuando nosotros partimos con este proyecto, nuestra visión y nuestra misión se veía como muy ambiciosa, pero creo que puedo decir que en estos 6, ahora 7 años, hemos logrado más o menos cumplir esos proyectos. Y si tú me haces proyectarme a 5 años más, eh, me gustaría que efectivamente esto que te decía pasara, que efectivamente cuando se empieza un proyecto de turismo, cualquiera que sea o que vaya dentro de la cadena del turismo, se piense para todas las personas. Cuando yo tengo el recurso o me gané un fondo o voy a hacer algo, voy a hacer una cabaña o voy a hacer un proyecto, un parque o algo, lo piense que puede hacer para todos. Yo te diría que cada vez más se ve que es así. Muchas personas que estuvieron con nosotros los primeros años hoy día tienen sus proyectos y los hicieron inclusivos. Y cuando hemos visto ese proceso, creo que nos sentimos muy conformes. Creo que hay una gran responsabilidad de las autoridades locales, municipios, más allá del gobierno de turno, en que esto quede instalado en las políticas y en las planificaciones estratégicas comunales. No todas las comunas tienen un plan de tour, pero sí tienen una planificación estratégica y en eso tiene que estar incorporada, porque eso es ley también, la accesibilidad, pero también en el turismo, no solamente en los espacios públicos más habituales, sino también y en más en las comunas turísticas, como tú decías, que ya sea un estándar básico. No pueden corregirlo después, mejorarlo después, tiene que estar, como te decía, en las bases de una licitación siempre. De esa forma vamos a realmente avanzar y es un poco lo que ha pasado obviamente en Europa, que nos lleva años luz de ventaja, donde esto ya es absolutamente una norma, ya nadie se lo pregunta ni se lo cuestiona. Es. Y eso es, como dijo el otro día una persona, dijo, el turismo inclusivo debe estar, no debe ser un cuestionamiento. Todo Mm, el turismo debe ser inclusivo. mm. Y como te decía, es porque es transversal. Entonces, ese es como, si tú me haces así proyectarme a 5 años, podría ser mi Bien, sueño. que así sea. Para cerrar, Sandra, si se me quedó algo, alguna pregunta que quisieras comentar, digamos tú, algo en particular que a lo mejor no hayamos tocado, y también que puedas entregar un mensaje final, tanto para la Comuna de los Lagos como para la región de los ríos. Y con eso vamos cerrando esta muy interesante conversación y espero que también, sin lugar a dudas, sigamos desarrollando también esto y usando también el canal de televisión para poder hacer llegar, digamos, todas las actividades que están haciendo y las que sin duda tal vez esperamos empiecen a hacer también aquí en la región desde la Comuna de los Lagos. Súper. Tal vez dejarte un dato estadístico, que es nuestro, pero también se expande, se proyecta a otras realidades. Yo te diría que más del 60-70% de quienes emprenden en turismo son mujeres y en turismo inclusivo mucho más. Los voluntarios y colaboradores que nosotros hemos tenido durante estos años mayoritariamente son mujeres, Mm. lo cual obviamente me deja muy contenta. Podemos decir que hay una sensibilidad mayor, puede ser una razón por ahí, pero por lo que sea, creo que igual es interesante destacarlo y animar a quienes
hoy día desde su casa a que lo pueden hacer y hay proyectos hermosos que han sido gestionados por mujeres. Y lo demás, dejarlos invitados a revisar la información que está en nuestras redes sociales, revisar destinosinclusivos.cl, que a todo esto, y ese, de ahí te dejo como uno de nuestros proyectos, una van premier, es ampliarlo a LATAM, destinosinclusivos.latam, que tenga información de otros países, porque en todo este Mm. proceso nosotros nos hemos conectado con quienes hacen algo similar a lo nuestro en casi todos los países de Latinoamérica y también algunos de Iberoamérica, España, Portugal, Ujú. Estados Unidos, pero principalmente Latinoamérica. Nos hemos concentrado más acá y queremos que eso también se sepa, porque de repente hay personas que viajan fuera del país de vacaciones. Se usa harto, ¿verdad? Eso Sí. conocemos tal vez menos nuestro país que otros países. ¿Y por qué no las personas con discapacidad también pueden viajar y tener un servicio inclusivo 100% asegurado? Y conocemos esos operadores que lo hacen y queremos ampliar nuestra base de datos a ellos. Por lo tanto, también ahí estamos soñando a que esto pueda llegar a concretarse y invitarlos a que cualquier consulta, duda, orientación nos hagan llegar a través de todas las redes que tenemos disponibles, Instagram, Facebook, etcétera. Perfecto. Sandra, ha sido un gusto. Felicitaciones por todo lo que están haciendo. La invitación está hecha a los que nos están viendo ahí en Canal San Pedro 7 TV. A no tenerle miedo también a estos temas, a no tenerle miedo al costo, a no tenerle miedo a la inversión, digamos, ¿cierto? Porque esta es una necesidad real y porque el turismo aquí en la región y en la comuna en particular es un polo económico, de desarrollo económico, súper importante, digamos, para el desarrollo económico-social de la comuna y la región. Vivimos, muchos viven y vivimos, ¿cierto?, del turismo también. Entonces, es importante que a propósito de lo mismo lo hagamos cada vez más inclusivo también. Esa es un poco la invitación. Así que Sandra, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto y tendremos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en alguna nueva conversación aquí en City Talk en San Pedro 7 TV para seguir conversando de estos temas tan interesantes y ver cómo sigue caminando la fundación e irlo comunicando e informando por aquí por nuestra señal. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Ujú.